Buenas, Buenas. ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Vamos a esperar un rato que se vaya sumando más gente. Vayan avisando si se escucha bien, si... Buenas, buenas. Genial, gracias. Dicen que se escucha bien, Salva, así que Buenísimo. vamos arrancando. Vamos a dar comienzo a este espacio de Tech Talks en Twitch. Hasta ahora veníamos en YouTube. Eh, la idea es empezar a transmitir por Twitch para tener un poco más de interacción en el chat. Eh, Después, bueno, va a quedar el video, si lo quieren ver después, si no lo pudieron ver ahora, o si quieren repasar algo de lo que se vio hoy. Hoy vamos a estar viendo Machine Learning. El video después se va a subir a YouTube también. Eh, Así que nada, hoy vamos a ver Machine Learning, un poco de manera introductoria. La idea de la charla es salir sabiendo más o menos de qué hablamos cuando nombramos Machine Learning. Quizás entrar un poco en ejemplos de uso, qué tipos de Machine Learning nos podemos encontrar. Vamos a estar viendo modelos matemáticos quizás, eh, que no vamos a entrar muy en detalle porque no es la idea de la Tech Talk. La idea principal de la charla es más enfocarnos en lo que es Machine Learning. Igualmente, siempre que les interese, saben que esta charla se puede extender a una charla de escritorio para seguir hablando del tema. Y nada, para finalizar, bueno, hablar un poco de las buenas prácticas a la hora de implementar Machine Learning si queremos encarar un proyecto de Machine Learning. Sí. En el Gracias, chat, Seba. no, por favor. En el chat vamos a estar leyendo el chat, vayan dejando preguntas, cualquier duda, si hay problema con el sonido, si el tamaño de la letra, consultas sobre el tema particular que estamos dando. La idea es que tratar de ser lo más interactivos posible, por más que estemos separados por la pantalla. Eh, Así que nada, cuando quieran arrancamos, esperamos 1 o 2 minutitos más para que se vaya sumando más gente y arrancamos. Vale. En Salva ya somos varios, me parece que si querés ya podemos ir arrancando. Vale, Así no buenísimo. generamos tanta expectativa. Está bien, está bien. Bueno, soy Salvador González, para los que no me conocen. Nada, yo les vengo a hablar un poco sobre lo que son Machine Learning. Como mencionaba un poco Sebas, estos son más que nada conceptos básicos. O sea, no espero que salgan sabiendo específicamente cómo identificar todos los casos e implementar todos los modelos, porque hay mucha matemática y mucha investigación detrás de este tema, pero sí que se lleven por lo menos algo de la noción de lo que es Machine Learning, algunos ejemplos para que se entienda visualmente lo que se encarga Machine Learning. Esto es un poco la agenda que vamos a cubrir hoy. Sebas ya habló un poco de esto, voy a extraer un poquito más en detalle sobre qué es cada cosa. Al principio vamos a ver lo que es la introducción a Machine Learning,
Vamos a ver algunos conceptos básicos de Machine Learning como definición, vamos a ver la importancia, vamos a ver algo de la historia de Machine Learning. Luego vamos a ver los tipos de modelos de Machine Learning, estos subdivididos dependiendo de la información que se le suplía al modelo. Luego vamos a ver tipos de algoritmos de Machine Learning, ya lo veremos un poco más adelante. Algunas de las tecnologías que podemos usar, por ejemplo, lenguajes de programación, librerías, etc. Vamos a explicar un poco más adelante. Después vamos a ver sets, que son las divisiones de la información que se le suplía al modelo. Y por último, cuáles son las buenas prácticas para implementar un modelo de Machine Learning. Sin más que agregar, empezamos. Primero, ¿qué es Machine Learning? Básicamente, Machine Learning es una disciplina científica que enseña o crea sistemas que pueden aprender automáticamente. En este contexto, no tienen que aprender como aprendemos, digamos, los humanos. Tienen que entender aprender cómo identificar secuencias en información o identificar patrones en información. Usualmente esta información es muy compleja en el sentido de que no es suficiente con la interpretación humana que tenemos para tratar de encontrar estos patrones. Por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, sets de información o tablas de información que tengan 5 o 6 registros, tranquilamente podemos hacer una interpretación humana de esta información. Pero cuando hablamos de tablas de miles de millones de datos, ya se vuelve sumamente complejo y necesitamos básicamente de la ayuda de las máquinas, de las computadoras. Algo de la historia de Machine Learning, traté de, digamos, buscar breakpoints en lo que es la historia del Machine Learning. Es muy breve esto, muy breve la explicación de esta historia. Más adelante en las referencias les dejo un link para un artículo que está en Wikipedia, que tiene la historia muchísimo mejor desenglosada, y para los que quieran ver un poco más de la historia de Machine Learning está muy bueno el artículo. Estos fueron los 4 principales breakpoints que me pareció que era relevante mencionar. El primero fue cuando Arthur Samuel escribió el primer programa, digamos, que podía aprender, y lo hizo para jugar damas chinas, no sé cómo se diga acá, checkers en inglés. Este programa identificaba cuál era la mejor jugada conforme el oponente iba jugando y, digamos, le dio pie a lo que es el aprendizaje computacional. En los 60 se crea el algoritmo de Nearest Neighbors, que es un algoritmo que es sumamente importante para lo que es la estadística, y en Machine Learning se implementa, o se tiene versiones de él, como por ejemplo lo que son K-Nearest Neighbor o KNN, o también K-Means, que vamos a ver justamente una demo de esto. Luego en los 80s, Gerald de Jong crea el concepto de EBL, que es lo mismo que Experience Based Learning, o aprendizaje basado en experiencias, que también da pie a varios de los fundamentos de Machine Learning. Por último, y en mi opinión el más importante de todos, es en los años 90, cuando se mezcla lo que es la computación y la matemática, cuando, bueno, muchos matemáticos dijeron, mira, ya llegó un punto en el que no puedo trabajar con volúmenes tan grandes de información, más que todos los estadistas, y se fueron migrando a lo que son las computadoras, básicamente. Entonces se dio muchísimo más pie a lo que es el concepto de Machine Learning. De hecho, en Internet pueden buscar mucho lo que es las búsquedas que se hacía de inteligencia artificial y Machine Learning, no es lo mismo, con respecto a los años, y pueden ver cómo desde a partir de los años 50 las búsquedas de inteligencia artificial fueron aumentando progresivamente, porque se fue investigando muchísimo más del tema, pero a partir de los años 90 tiene como un pico y empieza a bajar considerablemente para aumentar las búsquedas de Machine Learning. Justamente por esto, porque se fue migrando mucha esa información a lo que es los sistemas. Esa es una introducción breve a lo que es la historia de Machine Learning. Como les comenté en las referencias, tiene un poco más descrito todo esto. Luego tenemos algunas de las áreas en las que se puede aplicar Machine Learning. Por ejemplo, tenemos en las fábricas para mantenimientos predictivos y monitoreo de condiciones. Luego en retail tenemos el upselling y marketing cross-channel. Cuidados y ciencias de la vida podemos tener identificación de enfermedades, que esto es muy importante, y satisfacción de riesgos. Luego, de estas últimas, la que más me gustaría destacar es la parte del Financial Services, porque es una de las aplicaciones, digamos, más grandes que tiene Machine Learning actualmente. Más que todo para que lo utilicen empresas muy grandes. Entonces, es una que quiero recalcar porque si se meten un poco más con el tema, digamos, es una de las más importantes que vamos a tener. Ahora tenemos un poco lo que es la importancia de Machine Learning. Digamos, lo primordial es que la
La información es la base cualquier, de cualquier negocio exitoso, digamos. Sin información no podemos hacer básicamente nada. Entonces, Machine Learning utiliza esta información y la manipula para predecir o descubrir cosas en esta información que antes estaban, digamos, ocultas. Si, por ejemplo, nosotros manipulamos una tabla de información que tiene 10 registros, tranquilamente nosotros a mano, digamos, podemos manipular esos 10 registros o buscar patrones en esos 10 registros para identificar cuáles son las cosas que estamos tratando de predecir o de identificar en esa información. Pero ya cuando estamos hablando de millones, de miles de registros, ya se nos va de las manos completamente. Se implementan modelos de Machine Learning para buscar estructuras, para conocer información, etcétera, y justamente conocer, por ejemplo, si puedo vender este producto en esta zona o qué efectividad tiene esto. Tiene muchísimas otras aplicaciones. Por eso la importancia básicamente es que la información es la base de cualquier cosa. Hasta ahora, Seba, ¿tenemos alguna pregunta? No sé. No sé. Por ahora no hay mensajes, pero siempre si tienen alguna consulta, vayan escribiendo, saben que nos pueden parar, frenamos 2 minutos y podemos ver cualquier consulta que tengan acerca del tema. Así que sigamos mientras tanto, cualquier cosa yo, si hay alguna pregunta te paro, Salva. Vale, genial. Bueno, vamos a ver ahora un poco lo que son los tipos de Machine Learning. Este ML que está en la presentación es Machine Learning. Estos tipos se dividen dependiendo de la información que se le suplía al modelo. Si, por ejemplo, la información está etiquetada, es un tipo de Machine Learning supervisado, o de aprendizaje supervisado. Si la información no está etiquetada, significa que estamos enfrente a un tipo de aprendizaje no supervisado. Esa etiqueta, que realmente el nombre correcto es Salva, label, ¿sí? tenemos una pregunta que quizás es un poco más de la introducción. Pregunta Marto, ¿cuál es la diferencia entre Machine Learning y inteligencia artificial? Sí, tremenda pregunta. O sea, estaba consciente que me iba a venir esa pregunta hoy. Básicamente, inteligencia artificial, digamos, es el padre de Machine Learning. Machine Learning es simplemente una subdivisión de lo que es la inteligencia artificial. Digamos, puedes aplicar Machine Learning. Hay un método que creo que se llama Good Old Artificial Intelligence o GOAI, ¿ok? Hay mucha más información de eso en Internet que no vamos a cubrir ahorita, pero básicamente es cómo se implementa la inteligencia artificial sin tener que tocar algoritmos o implementaciones de Machine Learning. Pero entiendan que inteligencia artificial, digamos, es el todo y Machine Learning es solamente una sección de eso, es una subdivisión de lo que es la inteligencia artificial. De todas maneras, yo sabía que venía esta pregunta porque es algo, digamos, muy importante cuando se habla de Machine Learning e inteligencia artificial. Al final, en los recursos, sí creo que son los recursos, dejé un link, luego cuando esté hablando de los recursos, Marto específicamente para ti, pero para todo el mundo también, dejé un link para una página en donde habla justamente de esto, de inteligencia artificial contra Machine Learning y tiene todo muy, muy bien descrito. Bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, Marto. Sí, Bueno, clarísimo, dice, muchas gracias. buenísimo, me alegra. Gracias, Marto, por la pregunta. Sí. Bueno, continúo con el tema de tipos de Machine Learning. Estos se dividen en tres grupos y depende de la información que se le suplía al modelo, como venía comentando. Si la información está etiquetada o si tiene labels, significa que estamos enfrente de un aprendizaje supervisado. Si la información no tiene labels o no está etiquetada, estamos enfrente de un aprendizaje no supervisado. ¿Qué significa que la información tenga una label? Es básicamente que se conozca la respuesta o el output de esa información. Si sabemos el input de la información y el output de la información, estamos enfrente de un aprendizaje supervisado. Si sabemos solamente el input de la información y no sabemos el output, estamos enfrente de un aprendizaje no supervisado. Esa es como la gran diferencia entre las dos cosas. Primero, tendríamos aprendizaje. Podríamos decir entonces, Salva, que el supervisado sería cuando se le dan las preguntas y las respuestas al sistema, y en el caso del no supervisado se le dan solo las preguntas y el sistema se encarga de, de descifrar cuál es la respuesta o armar su inteligencia para poder descifrar cuál es la respuesta. Sí, correcto. Exacto. En aprendizaje supervisado básicamente se le suplía al modelo una pregunta y una respuesta y de ahí puede aprender a cómo matchar ese mismo patrón, y al aprendizaje no supervisado simplemente se le da una pregunta y él lo que hace es tratar de encontrar estructura, información que no conoces en ese momento
y está bueno la analogía. Es justamente eso. Genial, Bueno, buenísimo. hablo un poco entonces de lo que es aprendizaje supervisado. El principal feature o la principal característica de aprendizaje supervisado es que justamente se conocen las variables de input y las variables de salida también, y la variable de salida está etiquetada. O sea, es una variable que está etiquetada, o sea, se conoce. Entonces, Salva, sí, tenemos, perdón que te corte, pero tenemos preguntas acá de la gente. Eh, Primero nos piden si se podría dar un ejemplo de modelos supervisados versus no supervisados. Eso vamos a estar viendo sí, sí. ahora en un rato. Y Marto, el otro Marto, pregunta si un ejemplo podría ser darle una foto, decirle que eso es un gato y, y ver, para ver si entiende bien que Sí, ese haya sido el modelo supervisado. sí, correcto. Eso es un ejemplo de lenguaje supervisado. Eso, por ejemplo, entraría en lo que es clasificación, en el sentido de que tú le estás diciendo, esto es un gato, así se ve un gato, y bueno, tienes un algoritmo detrás que puede reconocer una imagen, sacar las, digamos, los principales features de esa imagen y podría clasificarlo dentro de lo que es un gato. Entonces, cuando le vuelvas a suplir ese modelo otra imagen de otro gato, él va a entender cuáles son los features de ese gato, va a tratar de macharlo con una clasificación y lo va a meter en esa clasificación. Eso podría ser un ejemplo de aprendizaje supervisado. De hecho, vamos a ver clasificación justamente un poco más adelante. El otro tema, respecto a lo de los ejemplos, de cuál sería un ejemplo de aprendizaje supervisado y no supervisado, ese, justamente, el de pasarle una imagen a un modelo podría ser un ejemplo de aprendizaje supervisado. De aprendizaje no supervisado, por ejemplo, tendrían detección de anomalías en bancos. Por ejemplo, si yo les doy un montón de información de un montón de clientes en un banco y ustedes plotean o grafican esa información, van a ver un montón de puntos y dependiendo de la ubicación que tengan esos puntos, dependiendo también del algoritmo que utilicen para identificarlo, podrían encontrar anomalías en la información o ver cosas que no deberían estar si vamos a ver gráficamente esa información. Sería un ejemplo de aprendizaje no supervisado. De todas maneras, en la demo vamos a tener 3 demos en total. La segunda va a ser justamente un ejemplo de aprendizaje no supervisado. Bueno, continúo con aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado, una cosa interesante de él es que digamos, muchos modelos utilizan aprendizaje supervisado porque el Machine Learning actualmente se usa mucho para lo que son cálculos de la bolsa. Es información que se conoce y se trata de predecir información en el futuro. Esto no es tan simple como que, jaja, voy a escribir una función que trate de predecir los valores de la bolsa. Hay muchísima matemática detrás, no puedo recalcar cuánta matemática hay detrás, pero es una de las aplicaciones más grandes que tiene actualmente Machine Learning y es justamente un modelo supervisado. Después, en el segundo tipo, como les venía comentando, tenemos aprendizaje no supervisado, que es cuando la información de entrada se conoce y la información de salida no está etiquetada, como les venía comentando. Y básicamente, o el mayor uso que tiene lo que es el aprendizaje no supervisado es identificar patrones y estructuras en la información. Un ejemplo podría ser lo que le venían comentando de los detección de fraudes en los bancos, por ejemplo, de ver la información gráficamente y que la computadora entienda cuándo algo se puede clasificar dentro de un fraude solamente conociendo la estructura de la información, sin decirle cuando tengas estas características va a ser un fraude, sino que directamente la computadora entiende cómo digamos, clasificar eso dentro de un fraude. Por último, tenemos el tercer tipo de Machine Learning, que es un tipo de Machine Learning que no voy a cubrir en la TED Talk, más que nada porque no lo domino mucho y porque requiere algunos conocimientos de algunos algoritmos bastante complejos, que es Reinforcement Learning o aprendizaje por refuerzos en español. Básicamente, lo que se encarga de Reinforcement Learning es de que la máquina trate de hacer las mejores decisiones para conseguir los más altos, la mayor recompensa posible. Por ejemplo, en esta imagen está muy interesante porque aquí el agent sería su modelo, el modelo produce una acción, esa acción se va a un ambiente y el ambiente le produce, digamos, una respuesta a ese modelo y el modelo aprende de esa información. Muchas veces en Reinforcement Learning se utilizan algoritmos de mutación y cosas que no voy a entrar mucho en detalle porque no lo vamos a cubrir en la TED Talk. Aquí abajo coloqué que es bastante poético porque es la manera que tienen los humanos de aprender, básicamente. Un ejemplo, por ejemplo, de Reinforcement Learning sería como aprendemos a veces algunos de nosotros cuando somos chicos. Bueno, todos, pero voy a dar un ejemplo particular que me funciona a mí porque me pasaba a mí.
No sé, mi mamá me decía, mira, no toques la plancha porque te vas a quemar, y yo iba y tocaba la plancha y me quemaba. Entonces, claro, como niño, yo no sé de verdad si lo que me está diciendo es verdad o mentira hasta que lo pruebe. Entonces, en este aspecto, digamos, yo era el agente o era el modelo que estaba tratando de aprender algo. ¿Y qué hice? Ejecuté una acción que fue tocar la plancha, y que me dijo la plancha, me dijo, mira, te quemaste, ¿sabes? Me dio una respuesta negativa, digamos, a mí, y yo ya aprendí gracias a ese reward, esa recompensa que fue el quemarme, que no tengo que tocar una plancha que esté encendida. Entonces, eso es un ejemplo de la vida real de lo que sería reinforcement learning, ya visto en código. Lo que se hace es una especie de ranking de rewards, que van a veces de números negativos a positivos, a veces los positivos son primos. Tiene una lógica detrás que básicamente lo que hace es decir a la computadora, o sea, hacer una especie de decision tree, algo así, y dependiendo de lo que elija la computadora, se le da un reward a otro y ella sabe qué camino tomar la próxima vez. Entonces, hay mucha, digamos, teoría y matemática detrás de esto. Eh, Como recomendación, hay un canal en YouTube que se llama Code Bullet, es más entretenimiento que informativo, pero está muy bueno si quieren conocer de Reinforcement Learning, porque hace cosas que están copadas, bien interesantes con Python, de algoritmos de mutación y cosas por el estilo, enfocado más que nada a juegos, y está muy bueno, la verdad. El link a esto se los voy a dejar abajo en recursos, al final de la presentación. Bueno, tenemos una pregunta hasta acá, Seba. No, no, Salva, por ahora venimos bien. Buenísimo. Acá puse un gráfico más que nada para que se vea todas las branches que tiene lo que es Machine Learning. En este contexto entiendan Machine Learning como ML, perdón, como Machine Learning. DL vendría siendo Deep Learning, que esto no lo vamos a cubrir en esta Tech Talk por motivos de tiempo. Arriba tenemos aprendizaje supervisado, justamente, que se subdivide en lo que es la clasificación, que es un poco lo que estábamos comentando, el ejemplo que dio Marto de las imágenes y los gatos, que vendría siendo aprendizaje supervisado de clasificación, y tendríamos regresión, que lo vamos a ver más adelante. Por debajo tenemos aprendizaje no supervisado, que se subdivide en el tipo de Machine Learning, digamos, que viene siendo Dimension Reduction y Clustering, que eso lo vamos a ver más adelante, y Deep Learning, que viene siendo aprendizaje representativo y modelos generativos, creo que es la traducción, que esto no lo vamos a cubrir en esta Tech Talk. Bueno, otra cosa, otra razón importante para la que no meterse todavía con Deep Learning es que esto es bastante complejo y hay que tener una base muy sólida de lo que es Machine Learning para siquiera empezar a meterse con lo que es Deep Learning. Bueno, ahora vamos con los tipos de algoritmos que se pueden usar cuando se implementan modelos de Machine Learning. Vamos a cubrir para Supervised Learning o aprendizaje supervisado lo que es regresión y clasificación. Y para aprendizaje no supervisado vamos a cubrir clustering y dimension reduction. Empezamos. Regresión. Regresión es se puede llamar subtipo de algoritmo de Machine Learning, que básicamente lo que se encarga es de predecir un valor. Si se quiere predecir un valor en una función continua, se va a utilizar regresión. Por ejemplo, no sé, ¿cuánto crece un niño de 10 años anualmente? Tienes un set de información que tiene los niños de 10 años, una varianza, una varianza no es la palabra, un rango de edades, ¿ok? Digamos de 10 a 15 años, y tienes todas las alturas de cada uno de esos años. Conoces el input, conoces el output está etiquetado, es un aprendizaje supervisado, y con eso puedes hacer un modelo predictivo para saber cuánto puede crecer un niño entre ese rango de edad. En este caso se usaría regresión porque justamente estamos tratando de calcular un valor. Va a ser un valor numérico, un escalar. Por eso utilizaríamos regresión. Quizá le suene a un montón de personas que hayan visto análisis matemático, estadística en la universidad, porque muchas veces en estadística se cubren modelos parecidos a esto con regresiones lineales simples. O sea, en estadística usualmente, si cubrimos las cosas a mano, seguramente han visto least squares, que es la sumatoria, la resta entre lo que son toda la información que está viendo y la predicción. Seguramente han visto algo por el estilo, cálculo de errores, que usualmente creo que se usa más, que es mean absolute square error o cosas por el estilo. Pero si no, bueno, no se preocupen, que vamos a tratar de explicar un poco esto en la última demo. Bueno, aquí vamos a tener nuestra primera demo, que es una demo de regresión lineal.
una cosa importante con esta demo es que no me voy a detener a explicar cada una de las partes, es una demo más gráfica que informativa. La última demo sí voy a tratar de detenerme más a explicar qué es lo que hace cada una de las líneas en el código, pero en esta simplemente es para que tengan una idea de cómo se ve un modelo de Machine Learning de predicción de regresión lineal simple. ¿Okay? Primero importaríamos las... Seba, ¿me puedes avisar si se ve bien el tamaño de letra? Disculpa. Yo lo Aumentar. estoy viendo bien, no sé la gente a ver si lo ve bien. Creo que ahí aumentarlo por las dudas está bueno. Sí, sí. Te voy a dar Eh, dos aumentos ahí rapidito. a ver, si tenemos un feedback de la gente, dice que se ve perfecto, así que Genial. podemos seguir. Bueno, ahí aumenté un poquito igual por si acaso, pero buenísimo. Como les dije, no me voy a detener mucho en el código, pero es importante lo de la letra para cuando vayamos a ver la última demo. Estoy importando las librerías, leyendo la información y este data.head me está mostrando lo que es los 5 primeros registros en nuestra tabla de información. Perdón. Y aquí tendríamos lo que es población contra la profitabilidad de esa población. Luego el describe, que esto es una función de pandas, no se preocupen, esto lo voy a tratar de explicar mucho mejor en la última demo. Nos está mostrando algunas de las características de esa información. Y acá hice un plot, que un plot, entiéndelo como plotear, es graficar, mostrando toda la información que tenemos en esta tabla, en esa tabla, perdón. Cada uno de esos puntos azules representa lo que viene haciendo cada una de las entradas que teníamos en la tabla de arriba. Entonces, cada uno de esos puntos azules justamente es una de las entradas y lo que tenemos que buscar con la regresión lineal es trazar una línea, una función lineal, ¿ok? Que lo que haga es que funcione de predicción para cada uno de esos puntos. ¿Cómo se hace esto? Hay una matemática detrás que es bastante compleja que no voy a cubrir en esta TED Talk, pero básicamente en esta, por ejemplo, utilizo un método que se llama gradient descent o gradiente de los decadentes, no me acuerdo cuál es la traducción en español, pero básicamente es gradient descent, que lo que hace es ir moviendo, digamos, valores de la pendiente que puede tomar esta gráfica y de los puntos de intercepción que puede tomar esta gráfica. Tienes dos variables, calculas el gradiente de esa función que tiene 3 dimensiones y vas, digamos, tomando pasos pequeños con un valor que se le coloca, no, creo que es alfa, que se le va colocando a ese gradient descent y lo que va a tratar de calcular es todos los mínimos locales para tener el valor más óptimo de la línea que pase por a través de todos estos puntos. Si quieren saber más del tema, les puedo pasar algún link de YouTube que explica mucho más a detalle qué es gradient descent, pero no es el objetivo de esta TED Talk, perdón. Aquí hice una función de costos y agarré parte de la información de columnas, parte de la información de lo que teníamos en las tablas, calculé el costo y aquí escribí la función de lo que es el gradient descent. No me voy a enfocar tampoco en nada de esto. Por último, aquí estoy buscando 100 valores que estén equidistantes entre el mínimo que tengo de la población y el máximo, escribiendo la ecuación que ya la calculé gracias a el gradient descent que estuvimos viendo ahorita, la optimización de las derivadas con respecto al punto de intercepción y a la pendiente. Y por último voy a mostrar la información. O sea, este último bloque de código, digamos, es mostrar esa información. Aquí, esta línea particular, me va a tener aquí rápido, es todos los valores de X, todos los valores que predecimos con la función, le asigné un valor de R y le coloqué el nombre de predicción. Entonces, la misma gráfica de arriba la estoy colocando abajo, pero ahora con toda la información que recolecté y todo el modelo que ya entrené, lo que voy a hacer es justamente mostrar esa línea. Si lo de acá, ahora como pueden ver, justamente esto fue digamos, lo que pude predecir o la función que ahora me va a servir para predecir cualquier profit dependiendo de una población que se me dé. Y nada, esto es básicamente una representación gráfica de lo que sería un modelo de predicción de linear regression. Sé que es un poco, digamos, difícil de entender porque fui muy rápido en este ejemplo, pero ya como les dije, la última demo lo voy a tratar de centrarme más en explicar cada una de las cosas y se va a entender un poco más esto, digamos. Bueno, continuamos. Después ya entramos a lo que es clasificación, que es otro tipo es un subtipo de algoritmo de Machine Learning, que es de aprendizaje supervisado, que era el ejemplo este que estábamos hablando de lo del gato y identificar un gato, a ver si era un gato y todo eso sería clasificación. Y básicamente lo que hace es predecir
es un modelo predictivo que se encarga de recibir una información y tratar de clasificarla, de meterlo en alguno de los grupos de clasificación que tenemos a la salida, digamos. Usualmente lo que hace es recibir información de entrada y manipular esa información o, digamos, usar esa información para tratar de justamente clasificar estas nuevas observaciones que le suplimos al modelo. Podemos agarrar el mismo ejemplo ese de lo del gato. Imagínense que nosotros tenemos un modelo predictivo y nosotros le damos una información que está etiquetada. Le decimos, mira, todos estos son perros, todos estos son gatos. Entonces el modelo aprende esa información y sabe que cuando una imagen tenga ciertas características va a ser un gato. Una imagen tenga ciertas características va a ser un perro. Entonces tendríamos información de entrada y dos posibles clasificaciones de salida, que sería gato o perro. Así eso podría ser un ejemplo de clasificación. Para esta no tengo demo por cuestiones de tiempo. Pero al final en recursos dejé una página que tiene varios ejercicios dentro de los cuales cubren clasificación. Luego tenemos clustering. Clustering ya estamos entrando en lo que es aprendizaje no supervisado. Clustering básicamente es la tarea de dividir digamos, toda la data que tenemos en puntos para que cada uno de esos puntos se pueda agrupar, ¿ok? Entonces, de ahí clustering, básicamente agrupar en este contexto sería formar clusters o grupos, ¿ok? Y se agrupan dependiendo de la información que contengan esos puntos. O sea, digamos, en esta imagen podemos ver que tendríamos, esta imagen, por ejemplo, podemos ver que tenemos 3 colores. Cada uno de esos colores son puntos de información que nosotros tenemos que tienen características en común. De ahí se puede formar un clúster para saber, digamos, cuáles son esas características en común y poder identificar patrones en esa información. Es información que, como ven, o sea, simplemente estamos escribiendo, graficando. Es información que no tiene labels, pero estamos metiéndola, digamos, en un clúster, en un grupo. Para este, sí tenemos una demo que está bien interesante. Al igual que la anterior, no me voy a centrar en explicar el código que está detrás de esto. Simplemente se los voy a mostrar como para que se vea gráficamente qué es lo que se está haciendo. Y de nuevo, al final, a lo último en recursos, sí dejo la explicación de este ejercicio como más detallada. Sí, para los que estén interesados. Primero, se importan las librerías. Aquí esto lo que está haciendo es buscar el centroide más cercano para cada uno de los puntos. Se calculan todos los centroides, se corre el algoritmo de k-means. En este contexto, k representaría los clusters, o sea, los grupos, y means significa media en inglés. Básicamente lo que está haciendo es buscando la media de cada uno de los clusters, o sea, asignándole un valor, digamos, promedio a cada uno de los grupos que creamos con la información. Entonces, se corre el algoritmo de k-means y se inicializan los centroides. ¿Qué es lo que vamos a buscar con este ejercicio? Es este pájaro, porque esto es un pájaro, me costó también verlo, pero es un pájaro. Vamos a, digamos, seccionarlo en varios clusters, ¿ok? Y cada uno de esos clusters se le va a calcular un valor promedio para el color. Entonces, no vamos a perder información de la imagen, pero la información no la vamos a perder, digamos, como definición, sino vamos a perder más que nada color en la imagen, porque vamos a justamente seccionar y por cada una de las secciones se le va a asignar simplemente un color, que va a ser el color promedio, ¿ok? Aquí les muestro la imagen antes, digamos, de calcular esto, los k-means de todos los colores de la imagen. Aquí se hace un poquito magia, ¿ok? Que básicamente lo que se hace es normalizar la imagen, cambiar ¿cómo es que se llama? Las dimensiones del array del punto mat que tenemos de la imagen. Se vuelve a hacer esto, se calculan todos los centroides, se calcula el k-mean, se hace un montón de cosas que están descritas arriba, pero no me voy a centrar en explicarlas. Y por último, se muestra esa información. Este PLT ImShow, este PLT es de Matplotlib y se muestra la información que ya recobramos después de aplicar el k-means. También metí la imagen otra vez, esta línea lo que está haciendo es cargando la imagen de vuelta, y la metí solamente para que se viera, digamos, la diferencia en el color entre las dos imágenes. Así no tengo que subir y bajar. Entonces, si abro esto acá, van a ver que esta es la imagen previa y esta es la imagen nueva. Si ven, no perdí información porque no perdió definición. La imagen no se redujo la cantidad de píxeles, pero sí se ve que se ve como sepia, se ve como un tono así todo tétrico. Los colores se fueron básicamente de la primera imagen y se fijan en la segunda ya no tiene colores rojos, no tiene tonalidades azules claras, digamos. Todo se ve muy básico, digamos. Este ejemplo es muy gráfico, digamos, de lo que está haciendo el algoritmo de k-means acá, pero no es muy útil en el sentido de que hay maneras de comprimir la imagen mucho más efectivas.
Para esta texto que estuve buscando un poco porque no conocía demasiado el tema de compresión de imágenes. Y, por ejemplo, para los interesados, hay maneras de comprimir imágenes en blanco y negro nada más, o sea, tener valores binarios para los colores. Y es muchísimo más efectivo que reducir la cantidad de colores, digamos. Bueno, eso es un poco de cómo se vería un modelo que utilice K-means para clustering. Como les dije, no los voy a explicar mucho, pero vamos a ver un poco más en la demo final. Bueno, por último, tendríamos Dimension Reduction, que para este tampoco traje una demo para hoy. Dimension Reduction básicamente es la transformación de la información para reducir las propiedades que, digamos, no son importantes para nuestro modelo. Esto básicamente es lo que coloqué acá abajo. Usamos solamente lo que necesitamos porque es justamente eso. En este Dimension Reduction lo que se busca es de quitar todos esos features que tienen la información de entrada que no nos van a ser útiles para calcular cierta información o buscar ciertos patrones. Un ejemplo, por ejemplo, sería, no sé, tenemos un modelo que lo que trata es de predecir si a los hombres de 22 años les gusta el fútbol, por ejemplo. Si yo voy a dar mi información para eso, que yo pongo, ok, soy hombre, tengo 22 años y me gusta el fútbol. Entonces el modelo aprende de esa información. Pero tendría sentido, por ejemplo, que yo le pase, no sé, mi color de ojos o mi color de pelo o qué camisa tengo puesta. Esos son features que si bien pertenecen a mí, a Salvador, no son features que son importantes para el modelo porque simplemente lo único que van a hacer es entorpecer digamos, la predicción de la información porque no nos aportan nada. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, Sebas. No, Salva, por ahora venimos bien. Vale, buenísimo. Cualquier cosa saben que si tienen alguna consulta, escríbanla en el chat que la vamos a estar contestando. Sí. Bueno, ya saliendo un poco de esto, vamos a las tecnologías que podemos utilizar para implementar Machine Learning. Aquí me puse Python versus The Word, porque, bueno, primero hablar un poco de Python. Para los que no conozcan Python, es un lenguaje de programación, no es fuertemente tipado y la verdad es que es muy cómodo de aprender, es fácil de entender. Si van a empezar, digamos, a meterse con código, Python es uno de los lenguajes que yo pondría como número uno para meterse con código porque es muy sencillo de entender y justamente es muy cómodo para esto y también tiene muchas librerías que son, digamos, de fácil acceso, de fácil uso, gratuitas todas, para mejorar la quality of life de nuestras implementaciones de Machine Learning con los modelos. Esta es básicamente la razón principal de por qué utilizar Python cuando se quiere empezar a meter digamos, con el área de Machine Learning. Ahora, Pregunta, Salva. sí. ¿Te parece que sea sencillo Python es una ventaja para Machine Learning? Machine Learning no es algo que uno quizás se metería cuando ya sabe algo de programación. Sí, no. O sea, sí es un tema que no es, digamos, el más famoso cuando uno trata de meterse con la programación, pero no es un tema que solamente se busque para las personas que ya sepan de programación. ¿No? Por ejemplo, tienes licenciados en matemáticos, gente que sabe un montón de estadística, ¿ok? Que llega un punto en el que necesitan migrarse a código, digamos, porque no pueden, digamos, con el volumen de información que le están tratando de suplir, no sé cómo se dice eso. Entonces, básicamente, como no pueden con esos volúmenes tan grandes de información, tienen que pasar o migrar todo ese conocimiento que tienen a código, justamente. Entonces, son personas que, si bien conocen este tema, no el tema de Machine Learning, sino la parte matemática que hay detrás, porque hay mucha matemática detrás, lo conocen muy bien, pero no han tocado nunca en su vida una línea de código. Entonces, justamente, en base a esa migración que hay que hacer, digamos, a aprender a usar un lenguaje de programación, Python siempre se ha mostrado como la principal opción para ellos, porque es un lenguaje muy sencillo de aprender cuando se está empezando a tocar código, digamos. Excelente, no había tenido en cuenta ese caso. Gracias. Vale, vale, genial. Después de eso, tenemos algunas librerías, digamos, comunes que se usan para cuando estamos implementando Machine Learning. Pues primero, o sea, no son todas las librerías que podemos utilizar, solamente quise nombrar las cuatro principales o las cuatro que más he usado yo para implementar Machine Learning con Python. Primero teníamos NumPy, que básicamente NumPy es nuestro pan de cada día cuando vamos a implementar Machine Learning porque tiene funciones matemáticas de alto grado, como por ejemplo multiplicación de matrices, cálculo de matrices, un montón de operaciones
que sin esta librería tendríamos que hacer un montón de ciclos ineficientes en el código y la verdad es que nos facilita un montón la vida simplemente utilizar NumPy. Está buenísimo, súper recomendado. Luego tendríamos sklearn, que tiene varios algoritmos, digamos, importantes para alguno de los modelos. Creo que sí, ok. No, lo que creo era porque no recordaba si habíamos utilizado esto en las demos, pero sí. Tenemos algoritmos, por ejemplo, random forest, que son bosques aleatorios. Algunos de ustedes seguramente han tocado decision trees o árboles de decisiones. Básicamente, bosques aleatorios es como el plural, digamos, de decision trees. O sea, se agarran muchos decision trees, se vuelve cada uno aleatorio y de ahí bosques aleatorios, justamente. Se mataron la cabeza poniendo el nombre. Y tendríamos Salva, también, sí, tenemos preguntas. Dice, disculpen la pregunta atrasada, pero en el ejemplo anterior que mencionabas, en el ejemplo anterior mencionabas que no es importante el color de ojos. En el ejemplo, para calcular el gusto del fútbol, por ahí no es relativo, pero en situaciones que no existen caminos obvios, ¿qué criterios se aplican? ¿Hay caminos seguros para desarrollar los primeros pasos o es a prueba y error? no diría que es a prueba de error, solamente que dentro de Dimensionality Reduction, que era lo que estábamos viendo hace rato, existen ciertos algoritmos que se cargan justamente de quitar toda esa información innecesaria. El ejemplo del tema del color de ojos no era tan, digamos, eh, tan, no lo quise asociar tanto a lo que realmente es un modelo, porque no me quiero meter tanto con lo que es Dimensionality Reduction, pero sí existen patrones para implementar y saber cuáles son las características que no son importantes para nuestro modelo. A veces, como menciona, no es tan evidente como saber si el color de ojos es importante para saber si le gusta el fútbol o no, solamente quise como reducir a lo ridículo, digamos, el ejemplo, pero sí existen patrones a seguir, más que todo en Dimensionality Reduction en aprendizaje no supervisado, con los que se pueden identificar estas características que no son importantes. Hay bastante matemática detrás y igual al final, o sea, en los recursos hay, digamos, más información sobre esto. Eh, Genial, gracias, Salva. Pensé que había otra pregunta. Bueno, buenísimo. No, no, no es la única. Ok. Bueno, continuamos con las librerías más usadas. Tendríamos sklearn, como les estaba comenzando, lo de búsquedas aleatorios. También tenemos support vector machines y k-neighbors, son algunos algoritmos que se pueden utilizar cuando implementamos modelos de machine learning. Luego tenemos pandas, que también es nuestro pan de cada día en machine learning. No es la única, creo que no es la única librería que se puede utilizar, pero si bien es la más famosa para lo que es el handling, que vendría siendo como la operación y la manipulación de la información. Con pandas podemos agarrar información, describir información, calcular variables que son importantes con la información que tenemos en el momento. Incluso podemos mostrar información con pandas. Hay muchas cosas, muchas funciones que tiene Pandas internamente que son muy útiles. Por último, tendríamos Matplotlib, que se encarga simplemente de mostrar la información. Creo que tiene otras funciones, pero particularmente yo solamente lo he utilizado para lo que es el gráfico de información. Algunos de los otros lenguajes de programación que podemos usar para implementar Machine Learning, los ordené de más usados a menos usados. Son los 10 de más usados a menos usados. Aquí solamente van a ver 9 porque claramente el primero es Python, como les venía comentando. Tendríamos C++, Java, JavaScript, C Sharp, R, Julia, Go, TypeScript y Scala. De estos, el único que he utilizado para implementar Machine Learning, además de Python, es R. Y la verdad es que está muy bueno, o sea, está muy, muy bueno. Es un lenguaje hecho por matemáticos y está muy bueno tiene funciones innatas, digamos, que no requieren de instalar librerías o importar cosas que están muy buenas para operar con tablas de información. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta hasta acá, Seba? No, no, Salva, por ahora nada. Genial. Ahora venimos un poco con lo que es sets. Sets básicamente es la manera que tenemos de dividir la información que tenemos para entrenar, probar y validar el modelo. Bueno, gracias a eso, como estamos hablando, podemos dividirlos en tres grandes divisiones, perdón la redundancia. Sería training set o set de entrenamiento, testing set o set de, de pruebas y validation set o set para validar, digamos. En esta imagen acá a la derecha pueden ver más o menos cómo se pica esta información. Fíjense que Pregunta, Salva, valide. los Sí, sets, no escuché, perdón. perdón.
que te interrumpí. Sí, ¿Los sí. sets serían solo para aprendizaje supervisado? No, no solamente para aprendizaje supervisado, pero, o sea, puedes tener un testing set para aprendizaje no supervisado, lo que no puedes tener es un training set para aprendizaje no supervisado porque no vas a entrenar al modelo, justamente. O sea, el training set va a tener variables de input y variables de output que estén etiquetadas, o sea, que tengan labels, y eso no existe en aprendizaje no supervisado. De ahí no vas a tener training sets en aprendizaje no supervisado. De hecho, voy a ir brevemente a la imagen de aprendizaje no supervisado. Si se fijan, no tiene training dataset cuando se va a implementar el algoritmo. No sé si eso responde a tu pregunta, Seba. Sí, sí, perfecto, gracias. Buenísimo. En este grafiquito que tenemos acá abajo, si se fijan, el training set y el validation set forman parte de lo mismo, digamos, pero el testing set es una cosa aparte. Esto es porque lo que es el training set y el testing set siempre tiene que ser de la misma información, digamos, pero no puede haber, bueno, por buenas prácticas no debería estar mezclada esa información, justamente, porque vamos a tener, eh, digamos, cuando calculemos errores con el testing set, vamos a tener información errónea, justamente porque utilizamos justo esa información para entrenar nuestro modelo. Aquí, primero el training set, que como les venía comentando, se usa esta información para, digamos, entrenar el modelo con aprendizaje supervisado, justamente. Eh, y es la información que el modelo utiliza para justamente aprender de ella. Esta información está etiquetada, es información que va a la entrada, tiene etiqueta a la salida y es información que se utiliza para hacer lo que se conoce como fit o entrenado al modelo. Luego tendríamos el testing set, que es la parte de la información digamos, de entrada que tenemos para nuestro modelo, para justamente ver qué tan bien entrenamos a nuestro modelo con nuestro training set. Esto, básicamente, este training set solamente se utiliza una vez después de que el modelo ya está entrenado. Este, usualmente, conjunto a lo que es el testing set, se calculan, por ejemplo, los errores, que hay muchísimas subdivisiones de errores, no voy a mencionar muchos, voy a mencionar una particular, que es el Mean Absolute Square Error o MASE, o sea, por las siglas en inglés, y básicamente lo que representa es un porcentaje que vendría siendo el porcentaje de error que tiene el modelo. Estas cosas se calculan con el testing set. Por último, tendríamos el validation set, que el validation set particularmente yo no lo he utilizado, se utiliza mucho en lo que son neural networks, que es deep learning, y no lo vamos a cubrir en esta Tech Talk, pero lo menciono igual. Básicamente se utiliza para, digamos, ajustar lo que son los hiperparámetros del modelo. Estos hiperparámetros son, por ejemplo, cuando se habla de neural networks, es el peso que tiene cada una de las conexiones neuronales. Son parámetros específicos del modelo. Algunos creo que pueden estar ocultos y tal. No me quiero meter mucho con esto porque no domino demasiado este tema. Bueno, llegamos a la última parte de la Tech Talk, que es básicamente cómo implementar un modelo de Machine Learning o cómo son las buenas prácticas para implementar un modelo de Machine Learning. Al principio tendríamos recolectar la información. Esto podrá sonar, digamos, implícito cuando se implementa un modelo de Machine Learning, pero siempre es el primer paso. Recolectar la información que se va a usar para implementar nuestro modelo siempre va a ser el primer paso para implementar cualquier modelo de Machine Learning y es básicamente lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a implementar un modelo. Después, con esa información, lo que vamos a hacer es buscar anomalías, buscar data faltante, digamos, limpiar esa información. Esto es otro paso realmente muy importante para lo que es implementar un modelo de Machine Learning correcto para evitar lo que se llama como overfit, que es como sobreentrenamiento, y esto viene causado por ruido en la información. Noise en inglés. Ese noise, básicamente lo que es son anomalías que tenemos en la información de entrada, ¿ok? Que hace que el modelo predictivo se vea afectado por ellas. Un ejemplo podría ser, imagínense que estamos calculando... Podríamos, sí, perdón, Salva, creo que estoy con un par de problemas de internet, quizás escucha medio raro. Pero para entender un poco mejor lo que estabas explicando al momento de decir que es súper importante coleccionar la data y encontrar anomalías, se podría ver como que es, como decir que la importancia de tener un buen profesor a la hora de aprender algo. Podría llegar a sí, ser un ejemplo, ¿no? sí, o sea, sí, si lo ponemos en palabras menos, eso sería un muy buen ejemplo, una buena extrapolación de lo que es estos primeros puntos a la vida real, digamos. Tomando eso como ejemplo, imagínense que
nosotros somos un modelo de Machine Learning, ¿ok? Y nosotros nos encargamos de escribir información. Nosotros tenemos una caligrafía perfecta. Implementamos el mejor modelo del mundo, ¿ok? Y entonces nosotros tenemos una letra bella, espectacular. ¿Qué pasa si nuestro profesor nos da mala información? Nos enseña mal, digamos. Nosotros podemos escribir perfecto, o sea, sin ningún error ortográfico, todo genial, pero igual la información va a estar mal. La salida de esa información va a estar mal. Por ende, importa muchísimo más lo que el profesor te enseñe que si puedes implementar o no bien la caligrafía, digamos, porque la información es lo que realmente te importa. Entonces, no puedo recalcar cuán importante es sentarse y frenarse a tratar de tomar muchísima importancia en estos dos puntos que mencioné y el tercero, para saber específicamente qué es lo que se está buscando, saber la información con la que se está trabajando y tener poco ruido o casi nada de ruido, porque realmente nunca se puede tener nada de ruido en información. Así que yo diría que el 70-80% de lo que es implementar un modelo en Machine Learning se basa en justamente recolectar información, chequear anomalías y hacer análisis estadísticos en estos primeros 3 puntos. Gracias, Sebas, por la intervención. Eh, bueno, No, gracias a continuamos. vos. Como ejemplo de lo de chequear por anomalías y datos faltantes, podría poner un ejemplo de lo que es un ruido. Ejemplo, si estamos tratando de ver o proyectar cuál es la altura de todos los varones que están en quinto grado, por ejemplo. Tenemos un set de información que tiene 5 muestras y una de las muestras es un niño que mide 1,95 m en quinto grado, que es algo bastante raro. ¿Ok? Eso sería un noise, una anomalía en nuestra información. ¿Por qué? Porque va a afectar directamente al modelo que estamos tratando de predecir y cada vez que vayamos a tratar de ver cuál es la lectura de un niño de quinto grado, vamos a siempre tener ese pico de información que no va a ser útil porque no es lo común, digamos. Eso sería una anomalía en nuestro set de información. Identificar esas anomalías es justamente, y quitarlas, o sea, removerlas de esto, sería, digamos, una buena práctica o es lo que se espera cuando se va a implementar un modelo de Machine Learning, porque justamente da, digamos, resultados que no son los ideales. Por eso no puedo recalcar cuán importantes son centrarse, digamos, en estos puntos. O de tercer punto tendríamos realizar análisis estadísticos y la visualización inicial. Esto se hace mucho con las librerías, con código, básicamente es para conocer la información que se está trabajando. Se pueden calcular, por ejemplo, las medias, el standard deviation, algunas otras cosas que sean relevantes, digamos, para el modelo que estamos trabajando en ese momento. Y la visualización inicial, un poco, sí es bastante importante. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de regresión lineal, sería el mostrar esa información inicial donde salían todos esos puntos azules en nuestra gráfica. Después vendría a ser construir el modelo, o sea, hacer justamente lo que hicimos en las demos. Bueno, en las demos ya lo tenía descrito, en la tercera sí lo voy a explicar un poco más, pero ya sería escribir el código, echar código y ponerse a ver cómo está hecho el modelo. Eso toma realmente poco tiempo si se identificó ya y si se hicieron todos los pasos previamente. Por último, ver la accuracy, que vendría siendo la precisión del modelo. Esto se calcula como les venía comentando, con el testing set. Y por último, presentar los resultados. Esos serían los pasos a seguir cuando se va a implementar un modelo de Machine Learning. Seba, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahorita? Si no, voy a Salva, pasar tenemos una pregunta. Sí. Sí. Tenemos una pregunta que dice, con respecto a esas anomalías, ¿ese pico se marca más sobre la relación que tenga con el resto de las variables que son pocas, pero sí son millones de casos y en esos casos entran casos extremos como ese ejemplo y al revés, de estaturas pequeñas, a pieza de noise deja de ser tan importante? Sí, si tienes, entendí, se te escucha medio cortado, o sea, si entendí bien la pregunta, sí, cuando tienes millones de datos de información, realmente ese noise particular no importa tanto, porque si estamos hablando de 1.000 millones de datos de información de niños de quinto grado, ya tener uno solo que esté en 1,98 m no te proporciona realmente un ruido. Pero, por ejemplo, podrías tener uno que tenga altura cero, por ejemplo, que no dio la altura en el momento en el que estás tratando de hacer tu investigación de campo, tienes altura cero y ahí ya puede ser que afecte a tu modelo dependiendo de cómo lo vayas a implementar. Pero sí, sí, o sea, totalmente. En ese particular caso no representaría una anomalía con un volumen de información suficientemente grande. Es un buen punto, digamos. De nuevo, el ejemplo fue como más reducir a lo absurdo para que se entienda, digamos, la base de lo que es chequear por anomalías, pero sí es un buen punto. Bueno, continuamos con la demo, la última demo que les vine a traer hoy.
Esta demo sí voy a tratar de explicarla un poco más. Es una demo de regresión lineal también porque, digamos, es lo más cómodo para entender porque hay hay matemática detrás, pero es matemática entendible, digamos. Bueno, al principio, estas tres primeras líneas simplemente todo esto está hecho con Python. Al principio simplemente estoy importando las librerías que estoy usando. Estoy colocando un alias a cada una porque es más fácil trabajarlo de esta manera. Y estoy cargando este resources cactus sizes. Este problema básicamente es que, imagínense, que una empresa les llegó a ustedes con un problema porque tienen que meter unos cactus en un vivero y necesitan saber cuánto van a crecer dependiendo de cada día que pase. Entonces, en observaciones previas que hizo esa empresa que quiere que le creen un modelo predictivo para esta información, les dicen, no sé, le pasan unos registros en donde dice, mira, esta especie creció tanto en tantos días, esta tanto en tantos días, todos con la misma especie de cactus. Entonces, les pasan esa información, bueno, aquí tengo un punto .txt, pero realmente es un CSV, y lo que estoy haciendo acá es leer esa información justamente para crear un modelo predictivo en base a esa información. Acá estoy leyendo ese CSV y le estoy asignando a la primera variable este nombre y a la segunda este nombre, que sería el crecimiento en días, perdón, el tiempo pasado en días, la vida del cactus en días y el crecimiento en centímetros. Acá comenté estas dos líneas, pero son las mismas que vimos con la demo 1. Básicamente, head lo que estaría haciendo es mostrando los primeros 5 registros de la información. Es más, lo puedes comentar y mostrárselos. Comento esto y corro esto. Ahí estaría calculando los 5 primeros registros, digamos, de esa información. No estaría calculando, no sé por qué dije calculando. Estaría mostrando los primeros 5 registros de esa tabla que se nos pasaron. Bueno, serían estos. Y el describe lo que estaría, sí, calculando información relevante que tenga que ver con esa tabla, como el conteo, serían 15 en total, la media, standard deviation, etc. Esto simplemente es demostración, realmente no lo voy a utilizar. Comento esto para que se vea de nuevo la gráfica. Aquí este plot, estoy graficando esa información, le estoy diciendo que es de tipo revuelto, scatter es como disperso, y le estoy asignando al eje de las X justamente los días, y al eje de las Y le estoy asignando el crecimiento de centímetros. Este fixed size, esto solamente colocando cuál es el tamaño del gráfico que voy a mostrar. Bueno, agarré toda esa información, se la pasé, le hice, aquí hice un data frame, lo asigné a data, y aquí simplemente estoy mostrando esa información. Y es esto lo que vamos a ver. En total deberían haber 15 puntos, porque según lo que vimos ahorita del describe, hay 15 entradas de información. Y aquí vamos a ver toda esa información, pero escrita en puntos sobre una gráfica. Ahora, justamente tendríamos que calcular cuál podría ser una recta, porque estamos hablando de regresión lineal, que pueda pasar y la distancia que hay entre cada punto y esa recta sea justamente la menor. Básicamente implementar un modelo de regresión lineal. Para esto, utilizamos un método que se llama least squares, que lo que está haciendo es, puedo mostrar más o menos least squares acá, que es agarrando todos y cada uno de los puntos de la muestra que tenemos, ¿ok? Y calculando la distancia que hay entre ese punto y la recta, ¿ok? ¿Cómo se calcula esto? Bueno, tenemos la imagen acá, tenemos la imagen de la recta evaluada en el mismo punto y restamos esas dos cosas. A eso se le va al cuadrado para tener un valor positivo y se suma. Entonces, se agarran todas esas sumas, ¿ok? Y se colocan en un gráfico que sea todas las variaciones que hay de la pendiente, por ejemplo, y cada una de esas restas, ¿ok? De esas restas que luego son sumas. Sumado a después hacer exactamente lo mismo con la intersección. O sea, se varía la intersección y se hace exactamente lo mismo otra vez. Después, o sea, hay un montón de matemática detrás, tampoco me quiero lanzarles un montón de fórmulas matemáticas, pero se llega a, digamos, a dos fórmulas, las tenía por acá, pero ahora me doy cuenta que estoy compartiendo Chrome, así que no se las voy a poder mostrar. Pero no. Bueno, se llega a dos fórmulas, una que representa la pendiente y una que representa el punto de intercepción, y lo que estoy haciendo acá en estas dos definiciones es escribirlas en código, básicamente. Si se fijan un poco en numerador y denominador, estoy utilizando funciones de NumPy para, por ejemplo, multiplicar arrays. Esto vendría siendo un array, esto otro. Estoy multiplicando arrays o estoy sumando todos los elementos dentro de un array. Y para los que tengan un poco más de dominio con ya código, se darán cuenta de que si quieres sumar estas cosas, hay muchas veces que tienes que hacer ciclos internos y los ciclos no siempre son tan eficientes y tal. NumPy no soluciona todo esto. Para el intercept, o sea, para el punto de intercepción, estoy usando también una fórmula. Las puedo dejar en el recurso si alguien quiere saber la matemática que está detrás de esto.
pero también estoy simplemente calculando una fórmula, estoy usando NumPy, lo mismo. Y ya tendría una expresión, digamos, para lo que es calcular la pendiente y calcular el punto de intercepción. Acá abajo estoy agarrando, un segundo. Acá abajo estaría agarrando este data.shape, lo que está diciendo es el data frame, dame el número de filas y el número de columnas que tiene. Entonces, esto se vuelve un array. Si tomo el segundo, va a ser la cantidad de columnas. Si tomo el primero, va a ser la cantidad de filas. Esto básicamente está agarrando de esa información, está agarrando todas las entradas en la primera columna, que tendrían todos los valores de X. Todas las entradas en la segunda columna serían el valor de Y. ¿Okay? Y lo está asignando en dos arrays, que es lo que vamos a utilizar para calcular justamente la pendiente y el punto de intercepción. Acá abajo, justamente calculo esa pendiente. Lo único que estoy haciendo es reemplazar en esta función de calcular la pendiente. Estoy reemplazando lo que es el valor de las filas y le estoy pasando todos los valores de X y todos los valores de Y. ¿Okay? Este MP-array está transformando esta información en un array y este MP-float simplemente es el encode de la información, porque a veces NumPy se pone gracioso cuando estás tratando de hacer un MP-array. Esto no le presten demasiada atención. Hago esto para la pendiente, vuelvo a hacer para el intercept con las dos funciones que ya definí arriba y ahora tendría almacenado en lo que es la pendiente y el punto de intercepción, tendría justamente los valores que representan la pendiente y el punto de intercepción de la línea que estoy tratando de predecir para nuestro modelo de regresión lineal. Entonces, la pendiente es 2.4, es una pendiente positiva, va hacia arriba y el punto de intercepción sería menos 0.8, o sea que corto desde las Y menos 0.8. Ahora lo único que tenemos que hacer si tenemos la pendiente del punto de corto y es una recta, es escribir la ecuación de la recta, y igual a mx más b, lo vamos a hacer acá abajo, en donde pendiente vendría siendo m y punto de intercepción vendría siendo b. Entonces ya tenemos la función, digamos, lo que va a calcular cualquier imagen que le pasemos para un x dado. Entonces, para graficar esa información utilizamos esta función de NumPy que se llama linspace, que lo que está haciendo es... no sé por qué este cosito no me muestra... Ah, sí, me lo muestra. Está agarrando 100 valores que estén equidistantes, o sea que mantengan la misma distancia uno de otros, entre lo que es el valor mínimo que tenemos en las X y el valor máximo de las X. Entonces estamos agarrando 100 valores aleatorios que estén a la misma distancia entre el mínimo y el máximo de las X solamente para mandarle esa información a la función que ya tenemos descrita acá y así poder graficar la línea que vamos a ver más adelante en la gráfica. Subplot inicializa el cuadrito este que van a ver acá abajo cuando ven la gráfica. ¿Okay? Y luego se hace el axis.plot, esto es grafícame esta información, le pasamos la información de las X, que es la que calculamos ahorita con el linspace. La información de las Y tendría el cálculo de la función esta con el valor X dado que lo definimos arriba. Le colocamos el color rojo y le colocamos un label que es de prediction. Este label, para lo único que se utiliza es para si se le va a hacer una leyenda, digamos, a la gráfica que estamos tratando de mostrar, va a aparecer como predicción esta gráfica. Acá hacemos una gráfica diferente, que sería un scatter, o sea, como un disperso, creo que fue como lo mencioné ahorita, y le pasamos los valores de X, los valores de Y, estos son los valores de la información que teníamos al comienzo del ejercicio, y le ponemos un label para justamente identificar esa información. En este caso sería training data, o la información que utilizamos para entrenar al modelo. Luego este legend lo único que está haciendo es colocando este cuadrito que ven acá abajo. Básicamente ese cuadrito lo que dice es qué gráfica representa qué cosa. Y el log simplemente se tiene en qué cuadrante se va a mostrar. Por último, se le coloca una etiqueta al eje de las X, una etiqueta al eje de las Y, se coloca un título para nuestra gráfica y cuando corremos esto vamos a ver lo mismo que vimos arriba, los puntitos azules que representan cada una de las entradas en nuestra tabla de input y vamos a ver esta línea roja que ven acá, que es básicamente la función de predicción que tenemos ahora. Entonces, gracias a esta función podríamos simplemente darle un valor en días y nos va a predecir, es un estimado, ¿no? Que es una predicción exacta, cuánto va a crecer esa especie de cactus en centímetros. Para esto, ustedes dirán, ajá, buenísimo, trazaste una línea roja, un montón de información, ¿qué hago con eso? Particularmente para esto, como tenemos ya la definición de la función esa roja, lo que hacemos abajo es una función, en este caso le coloqué predict growth o predíceme el crecimiento y que recibe un valor, en este caso como nuestro eje de las X es vida, sería
la vida en días, o sea, 5 días, 8 días, etc. Y lo que va a devolver es la pendiente multiplicada de ese valor más el intercept, o sea, la imagen que va a tener esa función. Por ejemplo, si le paso 6, debería devolver algo así como 14, 13 punto algo. Si le paso, no sé, 12, va a devolver 28 por ahí. Y nada, aquí directamente podríamos hacer predict, growth. Va a tener que correr esto todo de vuelta. Vamos a ver. No. Buenísimo. Entonces, como se fijan, le pasé 6, que sería 6 días, y el modelo me pudo predecir que en 6 días va a crecer 13,67 centímetros. Y le pasó, no sé, el otro que creo que dije fue 12. Escribí mal growth, perdón. 28. Ok, vamos a ver, ¿tiene sentido? Sí, más o menos es eso, 28 más o menos. Y así construimos un modelo predictivo de regresión lineal que calcula en base a días el crecimiento de una especie de cactus en centímetros. Eso es todo por esta demo de regresión lineal. No sé si tienen alguna pregunta referente a esa demo, Sebas. No, por ahora no tenemos dudas. Juancho dice muy bueno. Si saben que cualquier cosa, si tienen una duda, vayan escribiendo en el chat y la vamos viendo. Sí. Bueno, continuamos. Eso fue todo por nuestras demos. Ahora tenemos lo que son las referencias. Aquí traté de montar bastante contenido para los que les gusta este tema de Machine Learning. Sé que fui bastante rápido, pero hay mucho contenido detrás de esto y mucha matemática, así que quise dar por lo menos lo básico para que se vayan con la información básica de lo que es Machine Learning. Pero acá les dejé algo de teorías, las librerías, digamos, más importantes en algunas cosas, y los tipos, que explican un poco más a fondo los tipos de los tipos de algoritmos de Machine Learning. Desde estos ejercicios, que aquí van a ver varios ejercicios, por ejemplo, hace rato que me estaban preguntando el tema de Dimension Reduction, van a ver ejercicios de Dimension Reduction acá también, así que está muy bueno este link de ejercicios. Para ti, Marto, que me preguntaste, y bueno, para el otro que tenía duda del tema de inteligencia artificial sin Machine Learning, este artículo está tremendo, ¿ok? Lo estaba leyendo temprano y de verdad que está tremendo, está muy bueno, así que súper recomendado para los que todavía tengan esa duda de la diferencia que hay entre inteligencia artificial y Machine Learning. Por último, les dejo el link a Wikipedia del timeline de Machine Learning, que hay una descripción muchísimo más grande de todo lo que es la historia del Machine Learning, que es este último link que dejé acá abajo. Está muy bueno también. Para finalizar, les dejé estos dos links a canales de YouTube que a mí me parece que son muy buenos para aprender no solo Machine Learning, de hecho, sino código en general. Bueno, el primero, el segundo es más entretenimiento, pero el primero tremendo, de Coding Train, es muy bueno para aprender cualquier cosa que tenga de videos de código, porque se explica muy bien y tiene varios videos de Machine Learning que están muy buenos, así que no saben cómo les recomiendo esto. Por último, tendríamos Code Bullet en YouTube. También lo recomiendo muchísimo. Utiliza mucho lo que es Reinforcement Learning y a veces Neural Networks y cosas. Está muy copado. Es muy interesante, pero es más entretenimiento que información. Pero nada, a los interesados del tema, esto les va a sentar demasiado bien. Y la siguiente Tech Talk va para... voy a contar hasta 10 para crear un poquito de tensión en el ambiente. Así, nada, se preparan mentalmente para lo que viene. Bueno, siguiente tech va para Mati Bergman con Elasticsearch. Mati, nada, mucha suerte. Te paso esta increíble experiencia a ti para que ahora hables de Elasticsearch. Y bueno, nada, no sé si quieres agregar algo en el chat o algo por el estilo. Pero nada, mucha suerte, Mati. Bueno, al final, muchas gracias. Esto creo que ha sido todo por esta Tech Talk. Saben que cualquier otra duda que haya quedado por ahí, si no está en el chat, me la pueden pasar directamente a mi Slack. Estoy 100% disponible. Y bueno, nada, creo que eso es todo por hoy. ¿Quieres agregar algo, Salva, Sebas? Sí. vamos a estar dejando una encuesta por el chat para que completen, para tratar de mejorar este espacio con ideas, nuevos temas, tips, lo que quieran dejar.
La idea es, vamos a dejar la encuesta en los comentarios, ahí está, la van a tener también en la descripción del video, porque vamos a dejar el video, como dije en un principio, vamos a estar dejando el video acá en el canal este de Twitch. Si alguien lo quiere repasar o quiere ver alguna parte que se perdió o no lo pudo ver hoy, lo va a poder ver después. Vamos a dejar también en la descripción del video el link para el canal de YouTube, porque los videos también los subimos a YouTube, para tener varias plataformas para que puedan ver las Tech Talks después, si tienen alguna consulta. Y nada, gracias por las felicitaciones, los muchachos. Eh, si nadie más tiene una consulta, creo que estamos. Tómense un rato para contestar esa consulta, es súper importante para seguir mejorando con las Tech Talks y nada, también comentar un poco qué les pareció esta nueva forma de Tech Talk por Twitch, este nuevo modelo. Así que nada, muchas gracias a todos por prestar atención, por estar ahí escuchando. Y nada, será hasta el mes que viene.